Sean bienvenidos a este su espacio, La Alegría del Evangelio, en donde profundizamos en el misterio de Cristo y la Iglesia, porque donde está Cristo y la Iglesia está el Cristo total. Hemos seguido la serie El Credo y hoy nos toca recapitular, así que les invito a ponerse cómodos y comenzamos. Creer en Dios implica adhesión a Él, acogida a su palabra y obediencia gozosa a su revelación, como nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Poder decir que se cree en Dios es, por lo tanto, un don y un compromiso. Al mismo tiempo, es gracia divina y responsabilidad humana, en una experiencia de diálogo con Dios, que por amor habla a los hombres como amigo. Nos habla para que en la fe y con la fe podamos entrar en comunión con Él. Vemos qué hermoso es el don de la fe, porque Dios nos lo ha dado, pero también tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y dónde podemos ir escuchando su voz? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos ha revelado todo eso? Para ello es fundamental la Sagrada Escritura, en la que la palabra de Dios se hace audible para nosotros y nutre nuestra vida de amigos de Dios. Toda la Biblia narra la revelación de Dios a la humanidad, habla de la fe y nos enseña la fe, narrando una historia en la que Dios lleva a cabo su plan de redención y se acerca a los hombres a través de tantas figuras luminosas de personas que creen en Él y confían en Él hasta la plenitud de la revelación en el Señor Jesús. Y es allí donde tú y yo entramos, porque somos parte de esta historia de la salvación y cada uno de nosotros tiene su lugar en esta historia. ¿Qué significa para nosotros todo esto? Cuando decimos yo creo en Dios, lo hacemos como Abraham. Confío en ti, me confío a ti, Señor. Pero no como alguien a quien se acude solo en los momentos de dificultad, o qué decir, algún momento del día o de la semana, así como te hablo solamente de vez en cuando. No. Decir yo creo en Dios significa fundar en Él mi vida, dejar que su palabra la oriente cada día en las opciones concretas, sin temor de perder algo de mí mismo. Y esto es muy importante. Es en Él donde tenemos que cimentar nuestra vida. Cuando en el rito del bautismo se pide 3 veces, ¿crees? En Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, junto con ello en la Santa Iglesia Católica y las demás verdades de la fe. La triple respuesta es en singular. Yo creo, porque es mi existencia personal la que va a recibir un viaje en el don de la fe. Es mi vida la que debe cambiar, convertirse. Cada vez que participamos en un bautismo, debemos preguntarnos cómo vivimos cada día el gran don de la fe. ¿Cómo estamos viviendo como hijos de Dios? No solamente renovamos la fe, sino que debería ser un constante examen de conciencia en la vivencia de hijos de Dios. Abraham, el creyente, nos enseña la fe. Y como un extranjero en la tierra nos muestra la verdadera patria. La fe nos hace peregrinos en la tierra, dentro del mundo y de la historia, pero en un camino hacia la patria celestial. Es decir, que la fe nos lleva a un lugar seguro, a la patria celestial. Creer en Dios nos hace pues portadores de valores que a menudo no coinciden con la moda y la opinión del momento. Nos pide adoptar criterios y asumir conductas que no pertenecen muchas veces a la manera común de pensar.
el cristiano no debe tener miedo de ir contracorriente para vivir su propia fe, resistiendo a la tentación de acomodarse al mundo. En muchas de nuestras sociedades Dios se ha convertido en el gran ausente, y no porque Él ya nos ha abandonado, sino porque nosotros nos hemos apartado de Él. Y en su lugar hay muchos ídolos. En primer lugar, el yo egoísta y autónomo. Y también los significativos y positivos progresos de la ciencia y de la tecnología han llevado al hombre, sí, a tener mejor condición de vida, muchas cosas que se nos han facilitado, pero también hay muchos que se sienten por encima de Dios y por encima de los demás. Y sin embargo, la sed de Dios no se extinguió, y el mensaje del Evangelio sigue resonando a través de las palabras y los hechos de muchos hombres y mujeres de fe. Abraham, el padre de los creyentes, sigue siendo el padre de muchos hijos, que está dispuesto a seguir sus pasos y se pone en camino, en obediencia a la llamada divina, confiando en la presencia benévola del Señor y acogiendo su bendición para hacer una bendición para todos. Es el mundo bendecido por la fe al que todos estamos llamados para caminar sin miedo, siguiendo al Señor Jesús. Y a veces es un camino que conoce incluso la prueba de la muerte, pero que está abierto a la vida, en una transformación radical de la realidad que solo los ojos de la fe pueden ver y disfrutar en abundancia. Afirmar yo creo en Dios nos conduce pues a ponernos en camino, a salir de nosotros mismos continuamente para llevar en la realidad cotidiana en la que vivimos la certeza que viene de la fe. La certeza, es decir, la presencia de Dios en la historia, también en el hoy. Una presencia que da vida y salvación y nos abre un futuro con Él para una plenitud de vida que nunca conocerá ocaso. Y hoy más que nunca necesitamos vivir esa fe y necesitamos que la profesión de fe, el credo, no solamente lo repitamos, sino que lo vayamos asumiendo y viviendo. Esta ha sido tu serie, El Credo. Ojalá que te animes a ir profundizando en el contenido de nuestra fe. Y pues para hacer el último video de esta serie, les invito a que hagamos un sorteo. Ha salido el nuevo directorio para la catequesis. Y si tú estás interesado en profundizar en este contenido, te lo obsequiaremos. ¿Cómo? Sencillo. Solamente que respondas a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la oración mariana más antigua? Déjalo en la caja de los comentarios y nosotros checaremos. Tienes hasta el próximo jueves para responder. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. No dejes de seguirnos en nuestras demás redes sociales que aparecerán a continuación.